Conflicto, quizás rivalidades regionales, y eso es el cambio climático. El río más largo, el Éufrates, se seca. Muévete. Sí, solo queda tu trasero. Dios mío. Bien, una cámara oculta bajo el río Éufrates acaba de quedar expuesta, descubierta por una profunda ruptura en la tierra que no debería existir. Adentro, los investigadores hallaron muros cubiertos de advertencias, grabadas en 17 idiomas antiguos. Todas decían lo mismo: no abrir. En el centro de la cámara había 4 cadenas enormes ancladas a la roca sólida, pero las cadenas no estaban intactas, estaban rotas y vacías. Desde ese momento, la región ha cambiado. Temblores, avistamientos, disturbios inexplicables. Jesús advirtió que cuando esto comience, la gente no reconocerá lo que está viendo. Las cadenas, el metal y lo que las roturas revelaron. El río Éufrates ha estado menguando durante años. Los satélites lo confirmaron. Los gobiernos lo monitorearon. Los científicos lo registraron. Pero nadie entendía lo que el río estaba revelando al retroceder. Entonces llamaron a un equipo geológico. Llevaban meses siguiendo el descenso y algo en las lecturas del lecho del río no cuadraba. El suelo bajo el agua que retrocedía se comportaba de forma extraña. Las lecturas de presión no eran normales. La composición del suelo en ciertas zonas no coincidía con el área circundante. El geólogo principal del equipo dijo después que sabía que algo estaba enterrado allí antes de empezar a excavar, solo que no sabía qué. Trajeron maquinaria pesada. Primero se utilizó un radar de penetración terrestre para escanear bajo el lecho del río. Lo que apareció en los monitores hizo que el equipo repitiera el escaneo 3 veces antes de que alguien hablara. El radar mostraba un espacio hueco bajo tierra, grande, estructurado y completamente sellado. No era una bolsa de aire natural, ni una brecha geológica, era una cámara. Tomó días de cuidadosa excavación llegar hasta allí. Las máquinas solo podían hacer hasta cierto punto antes de que el riesgo de derrumbe los obligara a reducir la velocidad y trabajar a mano. Cuando finalmente lograron abrirse paso, la entrada que descubrieron dejó a todos helados. No era irregular ni estaba rota como se ve en un derrumbe natural. Los ángulos eran limpios, la geometría era deliberada. Esto no era algo que la erosión hubiera creado con el tiempo. Esto era algo que había sido sellado y ahora estaba abierto. Dentro, en el centro de la cámara, había 4 cadenas enormes. Cada una estaba anclada en roca sólida en posiciones exactas: norte, sur, este y oeste. Los investigadores observaron la disposición y llegaron a una conclusión rápidamente. La cámara no se había construido junto a las cadenas. Había sido construida alrededor de ellas. Todo este espacio existía con un solo propósito: mantener algo en su lugar. El metal fue lo primero que quebrantó la compostura del equipo. No había soldaduras en las cadenas, ni marcas de herramientas, ni fracturas por la construcción. Cada eslabón era totalmente continuo, como si la cadena nunca se hubiera ensamblado, como si simplemente siempre hubiera existido de esa forma. El análisis confirmó lo que nadie quería decir en voz alta. Producir un metal así requeriría temperaturas superiores a 3000 grados Celsius. Eso es más caliente que la superficie exterior del Sol. Ninguna civilización antigua se acercó a esa capacidad, ni ninguna otra. Incluso con tecnología industrial moderna, replicarlo sería extraordinariamente difícil. Estas cadenas no fueron hechas por nada humano. Entonces alguien se acercó y tocó una. Retiró la mano de inmediato. La cadena estaba caliente. No ligeramente, sino inconfundiblemente caliente, como se siente el metal cuando el calor fluye activamente a través de él. Trajeron escáneres térmicos que confirmaron lo que no tenía sentido. La roca circundante estaba fría. El calor no provenía de la tierra alrededor de las cadenas. Provenía del interior del metal mismo, localizado, constante y continuo, sin una fuente identificable. Algo había estado generando calor dentro de esas cadenas, al parecer por miles de años, sin nada alrededor que explicara cómo. Pero el peor detalle aún faltaba: las cadenas estaban rotas. Al examinar de cerca los puntos de fractura, el patrón de rotura mostraba una fuerza aplicada desde adentro hacia afuera, no por presión externa, ni por estrés geológico.
Lo que fuera que estaba sujeto por esas cadenas tiró de ellas con tal fuerza que arrancó los grilletes incrustados en la roca sólida y salió caminando. Antiguas tablillas de arcilla sumerias, escritas miles de años antes de que existiera la Biblia, describen seres divinos retenidos bajo la tierra junto al gran río, sujetos por cadenas en un lugar subterráneo sellado. La descripción geográfica coincide con la cuenca del Éufrates. La descripción física coincide con lo que se encontró en esta cámara. Este relato no comienza con las Escrituras. Es más antiguo que las Escrituras. Y Apocalipsis 9:14 y 9:15 completan la imagen, describiendo a 4 seres atados en el Éufrates, retenidos hasta una hora fija, un día, mes y año específicos, todo preparado de antemano. Esto no fue un escape. Fue una liberación programada mucho antes de que naciera cualquier persona viva. Y grabado en cada pared que rodeaba esas cadenas rotas en idiomas de todo el mundo antiguo, había un mensaje que dejaba claro que este momento se había anticipado durante miles de años. El mensaje que nadie debía ver. Antes de que los investigadores leyeran una sola palabra en esas paredes, notaron los símbolos. Tallados en una secuencia descendente desde la parte superior de la pared hacia abajo, cada símbolo era ligeramente diferente al anterior. Los arqueólogos estudiaron el patrón cuidadosamente y confirmaron que no era decorativo. No era arte religioso. Funcionaba como una cuenta regresiva, una secuencia que medía hasta un punto específico, acercándose con cada grabado hasta llegar al fondo de la pared. No había un punto de inicio visible en ninguna parte, solo quedaban las etapas finales de la cuenta. Walter Koenig, quien quiera que haya tallado esto, no quería que nadie supiera cuándo empezó el reloj, solo dejaron lo necesario, la aproximación al final. Entonces, los investigadores se volvieron hacia el resto de las paredes, y la habitación quedó en silencio. El mismo mensaje estaba grabado por toda la cámara en 17 idiomas antiguos distintos: sumerio, acadio, arameo, persa antiguo, civilizaciones que existieron con siglos de diferencia en regiones distintas sin comunicación documentada entre ellas, y todas y cada una habían escrito las mismas palabras: no abrir. Hasta el tiempo señalado. Pero no solo los idiomas eran diferentes. La caligrafía también lo era. Los estilos de grabado eran distintos. La profundidad de los cortes, el espaciado de las letras, la forma de cada escritura, todo apuntaba a manos diferentes, herramientas distintas, personas de épocas de la historia completamente diferentes. No se trataba de un solo grupo escribiendo en varios idiomas. Eran múltiples grupos separados por siglos, cada uno llegando a este mismo muro y añadiendo su versión de la misma advertencia, como si cada civilización supiera que las otras ya habían estado aquí, como si cada una sintiera el peso de lo que estaba sellado en esa cámara y no pudiera irse sin añadir su voz a la advertencia. Dejen que eso repose un momento. Estas culturas no comerciaban entre sí, no compartían sistemas de escritura. Algunas ni siquiera existieron al mismo tiempo. Para que el mismo mensaje apareciera en todos sus idiomas dentro de una cámara, algo tuvo que coordinarlo. Algo trascendió siglos y civilizaciones enteras para asegurar que esta advertencia existiera en cada idioma importante, y sea lo que sea eso, nunca firmó su nombre. En todo el mundo antiguo, cada inscripción importante nombraba a su autor. Los reyes grababan sus títulos, los sacerdotes grababan a sus dioses. Nadie escribía nada significativo de forma anónima, pero esta advertencia no lleva nombre, ni sello, ni reclamo de autoría. La ausencia de una firma en un mensaje tan coordinado no es un descuido, es un tipo de terror en sí mismo. El libro de Enoc, un texto tan importante que se cita directamente en el libro de Judas del Nuevo Testamento, ofrece este contexto específico. Describe el encadenamiento de seres llamados los vigilantes, una clase de poderosas entidades no humanas encarceladas por orden divina. Establece claramente que se grabaron advertencias en el lugar de su encierro para que las generaciones futuras reconocieran la ubicación y supieran no interferir. La cámara coincide con este relato en detalles estructurales precisos. Daniel 12:4 registra a Dios diciéndole al profeta que ciertas palabras serían selladas hasta el tiempo del fin. Apocalipsis 5:1 describe un pergamino que no puede abrirse hasta el momento señalado. El patrón recorre toda la Biblia.
Algunas cosas no se perdieron en la historia, fueron preservadas, ocultadas y selladas deliberadamente hasta un momento específico en el que siempre debieron ser halladas. Ese momento ha llegado. La cuenta regresiva terminó. La cámara fue abierta. La advertencia fue leída. Y por la lógica interna de la inscripción misma, el tiempo señalado ya no se acerca. Está aquí. Las civilizaciones que tallaron estos muros nunca vivieron para ver aquello contra lo que advertían. Escribieron de todos modos en cada idioma que pudieron para gente que nunca conocerían. Ese nivel de urgencia en tantas culturas debería haber bastado para detener a cualquiera. Pero la cámara fue abierta, y en el momento en que los investigadores cruzaron el umbral, el espacio interior dejó claro que algo ya sabía que estaban allí, el entorno de la cámara. En el momento en que los investigadores cruzaron a la cámara interior, algo cambió. No gradualmente, de inmediato. La temperatura bajó tan rápido que el aliento se volvió visible en segundos. La escarcha comenzó a formarse a lo largo de los bordes de las paredes de piedra. El equipo revisó las lecturas de la roca más profunda que rodeaba la cámara y no encontró nada. Sin enfriamiento, sin caída de temperatura, sin explicación. El frío existía solo dentro de ese espacio específico, marcado en sus bordes, como si algo lo mantuviera activamente, como si la cámara se mantuviera fría a propósito. Entonces el aire comenzó a comportarse de forma extraña. Los niveles de oxígeno fluctuaban de formas que los sistemas de cuevas sellados simplemente no producen. Aparecieron compuestos químicos en las lecturas atmosféricas que no tienen por qué existir en un espacio subterráneo cerrado. Estos no eran subproductos de la química de las rocas ni de la descomposición geológica. La descomposición deja rastros químicos. La respiración deja rastros químicos. Todo proceso biológico deja una firma en el aire que lo rodea. Si esos compuestos estaban en una cámara sellada por miles de años, algo los había estado produciendo. Algo había estado respirando allí dentro. Los miembros del equipo empezaron a sentirlo antes de que los instrumentos confirmaran nada. Primero llegó el vértigo, luego una lentitud mental, pesadez en las extremidades y una persistente sensación de presión en el pecho, aunque las lecturas de presión no mostraban nada inusual. Sus cuerpos reaccionaban a algo que el equipo no estaba diseñado para medir. Aquí es donde la ciencia añade algo inquietante en lugar de explicarlo. El infrasonido es un sonido que existe por debajo del rango de audición humana. Estudios han demostrado que frecuencias infrasónicas específicas, particularmente aquellas alrededor de 18 a 19 hercios, causan sentimientos de pavor intenso, la sensación física de una presencia cerca, alteraciones visuales, náuseas y desorientación. Los efectos que el equipo experimentó dentro de esa cámara coinciden exactamente con la exposición a infrasonido. Eso no hace que la situación sea menos aterradora. Lo hace aún más, porque algo generaba esa frecuencia dentro de un espacio subterráneo sellado que había estado cerrado por miles de años. Y luego, bajo todo eso, sintieron el pulso. Los instrumentos detectaron una vibración rítmica que surgía bajo el suelo de la cámara. No era sísmica. No era interferencia mecánica de los equipos, se repetía en intervalos constantes y uniformes, lento y paciente, como algo enorme, respirando muy por debajo de la piedra. No aceleraba, no disminuía, simplemente continuaba, constante y deliberado, totalmente indiferente a la presencia del equipo sobre él. Cada anomalía en esa cámara operaba dentro de límites definidos. El frío se detenía en el umbral, los compuestos químicos estaban contenidos en el aire sellado, el pulso provenía directamente de debajo del suelo y de ningún otro lugar. No era una cueva natural comportándose de forma inusual. Algo paciente esperaba bajo ese suelo, y el suelo de esa cámara ya había revelado su evidencia más perturbadora. Estaba escrito en polvo que no se había movido por siglos. Las huellas. El suelo de la cámara estaba cubierto por una fina capa de polvo de piedra. No se había alterado en siglos. Ningún derrumbe, ni agua, ni corriente de aire lo había tocado. Yacía perfectamente plano, inmóvil, como se asienta el polvo donde nada se ha movido en mucho tiempo hasta que los investigadores miraron de cerca. Impresas en ese polvo intacto había huellas, 4 pares, cada una clara, estructurada y deliberada.
Mostraban un impacto de talón definido, presión en el medio pie y el impulso del movimiento hacia adelante. Esto no fue una impresión accidental, no fue un patrón de derrumbe. Lo que fuera que hizo estas huellas caminaba erguido, con control total de su cuerpo, plenamente consciente de hacia dónde iba. El análisis de peso llegó y el investigador principal se quedó callado por mucho tiempo antes de hablar. Cada juego de huellas indicaba un cuerpo de entre 400 y 500 libras, no distribuido de forma desigual como lo haría un cuerpo herido o inestable, sino perfectamente equilibrado y controlado con precisión. 4 entidades distintas, cada una con 4 veces la masa de un hombre adulto, moviéndose sin rastro de esfuerzo o desequilibrio. La longitud de la zancada era peor. La distancia entre cada paso superaba por mucho lo que las piernas humanas pueden lograr sin ayuda mecánica. El modelado biomecánico indicó que las extremidades responsables de estas huellas eran significativamente más largas y estructuralmente más fuertes que cualquier cosa dentro del rango humano conocido. No hubo arrastre, ni vacilación, ni indicación de adaptación a un entorno desconocido. Estos cuerpos se movían como si el espacio a su alrededor no ofreciera resistencia alguna. El polvo mismo contaba parte de la historia que las huellas por sí solas no podían. En lugar de comprimirse hacia adentro bajo cada paso como suele hacer el material blando, las partículas eran desplazadas hacia afuera en todas direcciones desde el punto de impacto. Bajo el microscopio, el patrón parecía una onda de choque, fuerza descendiendo, luego explotando hacia adelante con impulso. El suelo no solo soportaba el peso, absorbía el impacto, pero el detalle que hizo que los investigadores se detuvieran y se miraran fue el punto de partida. Las huellas no comenzaban en el centro de la cámara, no comenzaban cerca de la entrada. Cada serie de huellas comenzaba en la ubicación exacta de cada cadena. Donde la sujeción mantenía algo en su lugar, ahí es precisamente donde se dio el primer paso. La cadena lo retenía, y al romperse, se puso de pie y caminó. Los 4 grupos se movieron en la misma dirección, sin vagar, sin dar vueltas, sin superposición entre los 4 grupos. Se movían en formación, coordinados, decididos, directamente hacia los pasadizos más profundos al fondo de la cámara, y no había huellas de regreso, ni una sola marca que volviera atrás. Los rollos del Mar Muerto contienen un fragmento llamado El Libro de los Gigantes, que describe seres de inmenso tamaño físico encarcelados por decreto divino tras el diluvio, seres cuyas proporciones coinciden con lo que produjo el análisis de compresión de estas huellas. Este es un documento antiguo recuperado. No es una leyenda. Describe exactamente la categoría de ser cuyas huellas ahora existían frente al equipo de investigación. 4 grupos, sin retorno, adentrándose en un sistema de cuevas que los estudios geológicos confirman que conecta con una extensa red subterránea. No escaparon al aire libre, se adentraron más en el subsuelo con dirección, con coordinación y con lo que solo podría describirse como un plan ya establecido antes de que las cadenas se rompieran, y cuando se envió una cámara térmica a las secciones más profundas de esa cueva, uno de ellos aún no había ido muy lejos. La entidad, lo que la cámara encontró de pie en la oscuridad. La cámara de imagen térmica fue enviada a una sección de la cueva que se consideraba totalmente inaccesible. Ningún investigador había entrado. Ningún equipo había llegado allí. La señal volvió y el operador dejó de respirar por un momento. Algo estaba de pie allí dentro. La firma térmica no era una distorsión. No era un error del equipo. Tenía estructura. Era consistente e indudablemente la silueta de un cuerpo, inmóvil al principio. Luego, lentamente, cambió de posición. Sabía que la cámara estaba allí. Sus proporciones no coincidían con nada en el registro biológico conocido. Las extremidades eran mucho más largas que las humanas. Su torso era ancho y diseñado para la fuerza, no para el equilibrio o la agilidad. La escala de la figura sugería una masa física que coincidía exactamente con lo que el análisis de compresión de huellas ya había calculado. Este era uno de los 4. Luego vino el detalle que hizo que varios miembros del equipo se alejaran de sus monitores. El cráneo tenía 2 cuernos, no adheridos, no añadidos, crecidos directamente del hueso, fusionados en la estructura craneal como si siempre hubieran estado ahí, tan naturales para esta criatura como una mandíbula o una caja torácica.
En el arte mesopotámico antiguo, que abarca miles de años, los seres divinos y semidivinos se representan constantemente con cuernos en la cabeza, no como símbolos del mal, sino como marcadores biológicos de un ser que existía en una categoría completamente distinta a la humanidad, por encima de ella, más antigua, y que operaba bajo reglas totalmente diferentes. Lo que la cámara térmica encontró en esa cueva no llevaba una corona, le habían crecido esos cuernos, eran parte de lo que era. 2 miembros del equipo se negaron a continuar tras ver la transmisión. Abandonaron el lugar esa noche y no regresaron. Los que se quedaron describieron después un momento preciso en que el ambiente en la sala de control cambió, cuando los datos dejaron de parecer un descubrimiento y empezaron a sentirse como una advertencia que ya habían ignorado. Entonces el equipo dirigió una fuente de luz hacia la figura y ocurrió algo que nadie pudo explicar. La luz no se reflejó. Normalmente cualquier superficie, ya sea roca, agua, piel o metal, refleja la luz hacia su origen. Así es como funciona la luz, pero la figura la absorbió. Los bordes de su forma se difuminaron bajo la iluminación directa, como si el límite entre la entidad y el aire circundante no fuera fijo. Los sistemas de seguimiento estándar perdieron el enfoque en ella repetidamente. En la antigua tradición teológica judía y en los primeros textos religiosos mesopotámicos existen descripciones específicas de una clase de ser cuya presencia invierte el comportamiento normal del mundo físico a su alrededor, seres que no siguen las mismas reglas que la materia ordinaria. Esta no era una historia de monstruos, era una categoría teológica documentada, y lo que estaba en esa cueva coincidía con ella. Entonces el equipo notó los ojos. Incluso en la oscuridad casi total, los ojos de la figura devolvían la señal infrarroja directamente hacia los sensores, ambos ojos mirando al frente, fijos en la dirección de la cámara. El operador describió después el momento en que comprendió que no estaba simplemente presente en el espacio. Estaba observando. Había estado observando desde el momento en que la cámara entró. Sabía exactamente dónde estaba el sensor, y no se había movido, no porque no se diera cuenta, sino porque elegía no hacerlo. El equipo de audio registró algo después, una vocalización grave desde la posición de la figura. No viajó por la cueva como el sonido se mueve normalmente en un espacio de piedra cerrado. Presionaba. Los miembros del equipo que monitoreaban la transmisión a distancia a volumen reducido reportaron opresión en el pecho, náuseas y una desorientación que llegó sin aviso. El sonido estaba por debajo del umbral del oído humano. Nadie lo escuchó. Todos lo sintieron. El libro de Enoc y los antiguos textos religiosos babilonios contienen descripciones de sonidos producidos por seres divinos encadenados que causaban enfermedades físicas y una profunda perturbación en cualquier humano que los encontrara. El equipo no necesitaba textos antiguos para confirmarlo. Lo sintieron a través de un monitor en una habitación separada. Cuando la luz aumentó a su nivel más alto, la figura se movió, no por pánico ni con señal alguna de miedo. Se giró y caminó despacio y con total control hacia lo profundo de la cueva, a secciones que los estudios geológicos habían marcado como estructuralmente inaccesibles. No retrocedió. Simplemente continuó como si la cámara, la luz y el equipo detrás de ellas fueran una molestia menor en el camino hacia donde ya se dirigía. Se movía en la misma dirección que las huellas, y lo que ocurrió en la superficie en las horas y días siguientes dejó claro de forma devastadora que lo que fuera que salió de esa cámara no se quedó bajo tierra. La respuesta en la superficie. A pocas horas de abrir la cámara, el suelo sobre ella comenzó a romperse. Un potente terremoto sacudió cerca de la frontera entre Irak y Turquía sin explicación tectónica. No hay ninguna falla activa en esa zona capaz de producir lo que se registró. Según todos los estándares de la ciencia geológica, este evento no debería haber ocurrido, pero sucedió, y cuando llegaron los escaneos, lo que mostraron perturbó a los analistas más que el propio terremoto. La ruptura se extendió casi 60 millas bajo tierra. Los terremotos fracturan la roca en patrones irregulares y ramificados, dispersando energía en múltiples direcciones. Esta ruptura no hizo eso. Cortó en una línea recta, limpia y consistente, como si algo la hubiera trazado deliberadamente desde abajo. Los analistas geológicos usaron una frase que casi nunca aparece en la literatura científica. La llamaron estructuralmente intencional. Dejen que eso cale. En los días siguientes, las carreteras colapsaron sin aviso. Los edificios se inclinaron, no por el temblor, sino porque el suelo bajo ellos simplemente se hundió.
Depresiones anchas se abrieron en el suelo con un patrón sincronizado a lo largo de la ruptura, y cuando la cámara térmica apuntó a la falla, firmas de calor geométricas aparecieron bajo la superficie, pulsando a intervalos controlados, el mismo patrón exacto de energía contenida que se había documentado dentro de la propia cámara. Sobre la superficie, sistemas de tormentas se formaron en Turquía, Siria e Irak sin aviso meteorológico. Los ríos subieron más rápido de lo que la lluvia podía explicar, presionando hacia las ciudades como si fueran impulsados desde abajo. Los sistemas electrónicos cerca de las zonas anómalas fallaron sin causa identificable. Las comunicaciones se cortaron. La navegación falló. La energía fluctuó en zonas donde la infraestructura no sufrió daños físicos. El perfil específico de la falla coincide con lo que agencias militares y de inteligencia han documentado en evaluaciones clasificadas sobre fenómenos aéreos no explicados. Lo que interrumpía los sistemas electrónicos en tierra y lo que la gente veía en el cielo no eran dos eventos separados. Múltiples testigos en diferentes pueblos sin contacto entre sí reportaron la misma experiencia interna al mismo tiempo, una pesadez repentina, un colapso del pensamiento claro, un pavor sin fuente visible. Algo estaba afectando la percepción humana directamente, no a través de nada que los sentidos pudieran identificar. Los animales lo registraron antes que cualquier instrumento. Los perros se negaban a salir del refugio. Los insectos nocturnos desaparecieron de regiones enteras. El ganado dejó de moverse. Varias especies pueden detectar infrasonidos y cambios electromagnéticos muy por debajo del rango de percepción humana. Cuando los animales en una región amplia se paralizan al mismo tiempo, es porque responden a algo real. No querían ser parte de lo que fuera que se movía por esa zona. Luego vino el cielo. Se reportaron figuras brillantes moviéndose a velocidad constante a través de tormentas violentas, sin verse afectadas por vientos que destruían estructuras en tierra. Sus avistamientos se concentraron en los picos de intensidad de la tormenta. La perturbación en el aire y la presencia sobre ella llegaban juntas. Cada anillo de perturbación se remonta al mismo punto: la cámara, las cadenas rotas, los pasadizos abiertos. Para entender por qué todo esto ocurre en este río específico, hay que comprender lo que el Éufrates ha significado desde la primera página de las Escrituras hasta la última, y por qué Jesús señaló este momento exacto por su nombre: la convergencia, el río, la profecía y la advertencia que Jesús dejó. El Éufrates no aparece en la Biblia por accidente. En Génesis 2:14 es nombrado como uno de los 4 ríos del Edén, parte del mundo original antes de que todo se rompiera. Al principio no era una frontera ni una advertencia. Era parte de una creación que aún estaba intacta, pero a medida que la historia avanzaba, el río cambió su significado. Dios le dijo a Abraham que la tierra prometida se extendería hasta el Éufrates en su extremo más lejano. Marcaba el límite exterior de la bendición. Luego, cuando Israel cayó en la desobediencia, fueron llevados al exilio cruzando ese mismo río. El límite de la bendición se convirtió en el camino hacia el juicio. El Éufrates siempre ha sido la línea entre lo que Dios sostiene y cómo se ven las consecuencias al otro lado. Para cuando se escribió el Apocalipsis, el río tenía una función final. Apocalipsis 16:12 dice que se secará para preparar el camino a lo que sigue, no como metáfora, sino como evento físico. Los satélites llevan años confirmando que el río está retrocediendo notablemente. Ese es el cumplimiento de una señal específica registrada en el último libro de las Escrituras ocurriendo ahora mismo. Apocalipsis 9:15 no describe a 4 seres sobrenaturales genéricos. Dentro de la erudición bíblica y los textos judíos antiguos, estos 4 son una clase específica de entidad asociada con el juicio a escala civilizatoria, atados en el Éufrates porque ese río era el límite del mundo conocido en la cosmología antigua. Su atadura fue el sello de ese límite. Su liberación es su eliminación. Lo que ocurre en el Éufrates no es un evento local, es el límite más antiguo de la historia humana siendo derribado. A Jesús le preguntaron directamente cómo serían las señales de su regreso. Su respuesta está en Lucas 21. Naciones en angustia, el mar bramando, gente desfalleciendo por el miedo a lo que vendrá sobre el mundo. Y luego dijo esto: las potencias de los cielos serán conmovidas.
En todas las escrituras, la palabra potencias se refiere a una clase específica de seres sobrenaturales, la misma clase cuyo encadenamiento en el Éufrates documenta Apocalipsis 9. Su liberación es el sacudimiento que Jesús describió. Él lo nombró. Él advirtió sobre ello. Mateo 24:33 registra que dijo que cuando vean todas estas cosas juntas, sabrán que está cerca, no una señal, todas ellas. Una ruptura de geometría imposible. Cadenas que ningún humano pudo haber hecho. Advertencias en 17 idiomas de civilizaciones que nunca se comunicaron. Una entidad en imagen térmica que absorbía la luz y devolvía la mirada. Pavor sincronizado en poblaciones enteras. Un río que las escrituras dijeron que se secaría, secándose. No son curiosidades aisladas. Son todas esas cosas que Jesús nombró llegando juntas. El patrón, antes de cruzar un umbral en las escrituras, nunca es un caos repentino. Es una convergencia silenciosa. Antes del diluvio, la vida era normal hasta que se cerró la puerta del arca. Antes del éxodo, Egipto funcionaba hasta la última noche. La convergencia siempre es visible y casi siempre ignorada por quienes la viven. La parábola de las 10 vírgenes no divide a las personas según quién sabía y quién no. Las 10 sabían. La división fue entre quién estaba listo y quién no. Lo que se ha descubierto bajo el Éufrates, en la tierra, en el cielo y dentro de la experiencia de las personas en toda la región, no es información nueva para nadie que haya leído estas palabras con atención. Es la llegada de lo que siempre estuvo escrito. La única pregunta que Jesús dejó abierta fue la que él mismo hizo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa pregunta no es retórica. Está dirigida a cada persona que está viendo esto ahora mismo.